Efectivamente, Adriana Marixa Angarita está con nosotros. Ella es especialista en educación superior y sí me gustaría, dentro de su expertise, preguntarle cuáles son los principales desafíos para este quinquenio que viene en materia de educación superior y a qué nos referimos cuando hablamos de educación superior específicamente. Muy buenos días a todos, un gusto estar aquí y saludarlos, gracias por el espacio. Efectivamente, educación superior tiene que ver con esta educación que tiene que ver después del egreso del bachillerato, para hablarlo en palabras sencillas, donde ya se empieza a formar, bien sea una formación técnica o para el trabajo vocacional o universitaria. Esto es el concepto de educación superior y pues lo que hemos estado conversando quizás en otros espacios, y ustedes también lo han escuchado muchas veces, de los famosos desafíos, y es esta brecha laboral que tiene que ver con los nuevos tipos de trabajo, espacios que todavía ni siquiera estamos tan claros como sociedad que se están abriendo, ni las cantidades de personas que se van a requerir. Hablamos mucho de las nuevas eh, áreas de trabajo, que la tecnología, pero sigue siendo un tema muy incierto para todos, para los empleadores, para los legisladores, inclusive para los estudiantes, para todo el mundo es un tema muy incierto. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que hace base en estos desafíos, cómo hacemos para poder tener formación preparada de forma rápida a un espacio que todavía no estamos tan claro que vaya a ocurrir. Y para nuestro país es un principal desafío porque Panamá no necesariamente tiene una planificación muy clara de hacia dónde va. Entonces, ¿cómo hacemos para que todas estas piezas logren encajar y poder tener desarrollo del país a partir del capital humano? Ese es uno de los principales desafíos para la educación superior. Adriana, hace poco tuve acceso a un informe a un estudio de Manpower. Ellos se dedican a este tipo de análisis y 65% de los empresarios encuestados decían que no logran conseguir el talento que necesitan para sus empresas en Panamá específicamente. Y segundo, el tema del requerimiento que todas las empresas ponen, experiencia. Pero ¿qué experiencia puede tener un estudiante recién egresado de una universidad? Sí, efectivamente, las empresas usualmente están mencionando, y eso es una tendencia en toda Latinoamérica, que no encuentran el capital humano que requieren. Hablan de algunas profesiones, creo que nos enfocamos mucho en una conversación de profesiones y creo que no es la que debemos trabajar en este momento, porque realmente lo que está pasando es que muchas profesiones cambiaron, pero siguen siendo áreas de desempeño. No tenemos tan claro si es que cambia completamente el rol. ¿Cómo sacamos una carrera con un nombre muy especializado para un estudiante y un empleador? ¿Será que lo contrato? ¿Será que no lo contrato? Insisto, esta fase de cambio significa para todos mucha incertidumbre y al final como que estas afirmaciones que no están tan claras en números. ¿Qué significa el que no encuentra una mano de obra como la que se requiere? ¿Qué porcentaje significa en qué? ¿En carreras? En competencias? Porque si al final me pides mi reflexión propia, Álvaro, después de estar en diferentes espacios, haber sido rectora, estar compartiendo en otros espacios con otros rectores, siento que una de las preocupaciones grandes que existen es el cambio de las competencias para los egresados. Los empleadores están buscando gente que sea capaz de manejar tecnología, que sea capaz de analizar datos, que sea capaz de pensar en propuestas diferentes, que sea capaz de trabajar en equipo. Y ese tipo de cosas no necesariamente significan que ha cambiado algo sustancial en el empleo. Significa que quizás hemos dejado de poner foco en estos elementos que en otrora eran muy importantes en la educación. ¿Y por qué ocurre esto? Si tú te fijas en lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, la cantidad de personas que han llegado a la educación superior en muy poco tiempo ha sido grandísima. Es decir, tuvimos un gran éxito como sociedad en lograr cobertura. Ya mucha más gente tiene acceso a la educación superior. Eso significa que tenemos una masividad
que significa también personalización, que significa foco, que significa dónde está lo prioritario a trabajar desde el punto de vista de la educación. Y obviamente la incorporación de muchas herramientas. Hoy la tecnología tiene que estar inmersa y muchas veces no tenemos tan claro qué significa esto en la formación. A veces pensamos que son tableros inteligentes, a veces pensamos que son aulas con computadores, pero significa la profesión ejecutarla desde herramientas, desde software, desde tecnología, ya no más desde papel, desde lápiz, ni desde la enseñanza, ni desde el aprendizaje. Y te cierro con una reflexión. Creo que aquí es, bueno, pero ¿cómo hacemos esto? Que todos hablemos y creo que todos lo sabemos, pero ¿cómo se hace esto en el aula? Que es lo que realmente nos ocupa. Y mi reflexión sería para cada persona que nos escuche y que lo hace hoy en día, es preguntarse si cada cosa que yo hago en el aula está generando ese aprendizaje que justifica que yo todavía lo haga. Adriana, en Panamá nos encontramos en una coyuntura interesante y es que vamos a elegir el próximo presidente de nuestro país y distintas autoridades. Sin embargo, ellos nos presentan distintas propuestas en dirección a la educación. ¿Cuál podrías identificar, según tu experiencia, es la clave para revolucionar la educación superior? Y si la incorporación de tecnología que acabas de mencionar sería la clave o incorporarías otras. Sí, buscando aquello de la excelencia académica. De acuerdo. Yo creo que lo más importante en este espacio es los datos. O sea, no importa qué hagamos nosotros a nivel de política pública si no podemos validar si fue efectivo, si no podemos validar qué razones nos llevan a hacerlo y si no podemos validar que el resultado fue el esperado. Y nosotros en Panamá adolecemos de datos. Tenemos algunos datos de hace 3 años, solamente de la educación pública por temas de transparencia, pero no tenemos claro como país qué queremos lograr, qué estamos buscando, no tenemos tasas de deserción claras, no tenemos claridad de la población estudiantil, en qué carreras, la empleabilidad en general, no hay esa información. Entonces yo me pregunto cómo podemos estar lanzando propuestas y políticas si ni siquiera sé cuál es el problema. ¿Qué voy a corregir? ¿Qué voy a solucionar? ¿Lo solucioné? No tenemos ninguna esa información. Para mí, establecer un sistema de información estatal, donde estatal quiero decir porque es de gobierno, es del país, donde todas las universidades compartan la información y se pueda hacer analítica de esos datos para establecer acciones, es la prioridad más importante que cualquier persona que asuma la presidencia tiene que enfocarse. ¿Cómo llevar nuestras universidades en América Latina, Panamá, es el caso que nos llama a la reflexión, a los niveles de calidad de las universidades de Estados Unidos o de Europa, donde están las mejores, y eso no lo podemos negar? Es la primera pregunta. Y la otra, háblame un poco de NKIN. Eh, ¿Esto de qué manera impactará la educación en América Latina? Sí, efectivamente, la mejor muestra que podemos tener son las universidades en Estados Unidos, que están transformándose todo el tiempo. Y si tú vas a ver el ecosistema de educación superior americano, está plagado de datos. Está plagado de datos y tú estás obviamente entendiendo qué está pasando con las universidades. La población escoge las universidades y decide qué quiere de acuerdo al éxito de la universidad, de acuerdo a datos contundentes. Tenemos universidades públicas muy buenas que están tratando de hacer un esfuerzo importante, pero que no logramos ver el resultado para presionar cambios que les faciliten tener más resultados. Tenemos universidades privadas que están haciendo un muy buen esfuerzo y que tienen muy buenos resultados de aprendizaje, validados por el sector productivo, que tampoco estamos viendo como país y que permita a quien quiera estudiar tomar una decisión. Hoy en día tú ves en Estados Unidos personas que pagan valores increíblemente altos por una formación, pero porque están claros que van a recibir de vuelta. Y eso es fundamental en un ecosistema como el de Estados Unidos, donde la tecnología, la eficiencia, la efectividad son los valores que mueven todas las industrias en Estados Unidos y no se escapa a la educación. Normalmente vemos la educación como algo romántico, como algo conceptual, teórico, donde es un derecho, es un deber y todas nuestras discusiones se radican en ese espacio, si es pública, si es privada. Y ahí tenemos todos opiniones, pero realmente los datos, los resultados, son los que no tienen ninguna opinión. Si logramos enfocar nuestra discusión en resultados, entender cómo entran los estudiantes, cómo salen, cuántos emplean en su profesión, y datos como estos, que hoy son en todos los países de Latinoamérica
un dato público, realmente pudiéramos lograrlo de una forma diferente. Y cierro mi intervención respondiéndote que es INCAIN. INCAIN precisamente es ese espacio que hemos generado para toda Latinoamérica para entender cómo se hace esto. Hay muchas instituciones que lo están haciendo muy bien y hay muchas personas que saben hacerlo y pretenden que las otras universidades también lo logren hacer. No son muchas, pero nosotros las identificamos y los traemos. Es un espacio para la estrategia de las universidades en Latinoamérica. Las discusiones académicas son en otro espacio, pero aquí queremos que pensemos junto a los reguladores. Tenemos leyes que están enfocadas en controlar, pero no permiten innovar. Entonces tenemos que revisar esas leyes, tenemos que establecer criterios de calidad que sean empalmados con los empleadores, que el empleador también diga, sí, eso es calidad y eso es lo que yo también requiero. Y tenemos también a los empleadores que están escuchando y entendiendo cómo cambiar los ecosistemas de educación superior. En pocas palabras, hay que hacer una revolución en materia educativa en Panamá. Así es. Totalmente, creo que es el gran momento, es la oportunidad, creo que tenemos todo el espacio por llegar a hacerlo, quizás después que otros ya lo han logrado y a tener esos aprendizajes para incorporarlos en nuestro ecosistema, pero sí es muy importante que partamos de la base, Álvaro. Nosotros no podemos seguir perdiendo clase. Nosotros no podemos, o sea, no hablemos de revolución si no tenemos ni siquiera un piso. Como sociedad no podemos permitir que haya ausencia de clase, no podemos permitir que se suplante o se cambie por una modalidad virtual que no está tan clara la efectividad. Entonces, como ya no hay clase, entonces simplemente tíralo virtual, pero ¿sabemos qué está pasando en esa virtualidad? O sea, no, eso es lo mínimo. No podemos hablar de revolución en Panamá si ni siquiera hablamos de lo mínimo. Duro, pero las cosas hay que decirlas con la claridad con la que nos las ha planteado Adriana Angarita. Gracias por estar con nosotros y el compromiso a seguir analizando este tema, porque este tema hay que martillar sobre el mismo de manera permanente. Gracias. Que tengas excelente día. A ustedes, muy